12 años perdí mi ovario derecho por un quiste que lo destruyó, y a los 20 fui diagnosticada con PCOS, que es Polycystic Ovarian Syndrome, y a mí me habían dicho que no podía tener bebés. Este año me entero que estaba embarazada, y a las 4 semanas del embarazo empecé a sangrar y fui al hospital y me dijeron que tenía una cortadura en mi útero y que tenía el 50% de que se me iba a tener un miscarriage, que se me iba a venir el niño, y que no había nada que yo podía hacer. Nosotros necesitamos un milagro financiero de nuestro Dios, y la razón por qué digo que necesitamos un milagro porque al comenzar el año nos encontramos en más de $100,000 de deuda. En el mes de agosto agarré una infección a la cual pues me llevó a ir al doctor. Entonces cuando llegué al doctor me hicieron unos exámenes ahí inmediatamente, y fue cuando la doctora me dijo: mira, tenés presión alta. Me chequeó el nivel del azúcar en la sangre y me dijo: salió alto eso también. Me empezó a decir un montón de cosas y me dijo: pues mira, con el peso que tú tienes y todo esto, será bien obvio que tal vez vas a tener colesterol alto, los triglicéridos y muchas cosas demás que van a estar mal. Entonces salí de ese lugar pues emocionalmente más destrozado de lo que entré. Bueno, yo siempre había soñado y siempre he soñado con tener una compañía, un negocio propio. Y entonces empezamos a orar, empezamos a creerle a Dios para que Dios obrara y diera favor y gracia en algunas personas para que así pudiese abrirse las puertas y poder tener ese propio negocio. Bueno, yo llegué a este país con una visa de turista. Hace un año sometí papeles a inmigración para aplicar a una visa de trabajo, la cual es llamada O1. Sometí los papeles en el mes de agosto del año pasado. Ese era uno de los milagros que yo quería, y también era uno de los otros milagros, era organizar mi vida y casarme. El milagro que necesitaba de Dios es que tengo 4 hijos en Honduras, los amo mucho, pero mi anhelo era ver mi niña pequeña, ¿verdad? Y yo sabía que eso en lo natural no se podía, no era imposible. Pero para Dios no es nada, no hay nada, ¿verdad?, que sea imposible. Ahí fue cuando yo noté que necesitaba sanidad. Me puse a orar en mi casa, y cuando los doctores me dijeron que no podía, que el niño se me iba a venir, pues estaba destrozada, no sabía qué hacer, y empecé a orar. Fui a la iglesia, tuve fe que el pastor con su oración me iba a ayudar, y pasé enfrente y el pastor oró por mí, pues oró por mi niño. El día siguiente fui a mi doctor y él me hizo un ultrasonido y vio que no había nada, que no tenía una cortadura en mi útero, que el niño estaba bien y que no había nada, que no sabía por qué estaba sangrando y por qué los doctores habían dicho que lo iba a perder. Uno de los pasos de fe que tomamos fue que pactamos con el Señor por medio de nuestra ofrenda pro templo. En una reunión que tuvimos con nuestros pastores de liderazgo, pactamos con el Señor. Dios le dio una cantidad a mi esposo que pudiera pactar, y esa cantidad fue una cantidad de las que usualmente nunca hemos dado, una cantidad alta, y decidimos que creer en el Señor, que Él iba a proveer las finanzas para nosotros poder darle al Señor lo que le habíamos prometido. Y lo que decidimos nosotros es confiar en Dios, confiar que Dios tiene el poder para poder sacarnos de esta dificultad. Yo en mi mente naturalmente pensé yo que lo que tenía que hacer es vender mi casa. Tenía suficiente equity en la casa para poder pagar estas deudas, pero después de oración y después de hablar con el pastor y una guianza que nos dio él, decidimos mejor
probar Dios y realmente tomar y aceptar este reto? Cuando salí del doctor, a los días hubo una vigilia en la iglesia, fui a la vigilia y pues andaba de ánimos bien bajo. En ese momento llegó un profeta a la iglesia y en lo que él estaba predicando pues soltó una palabra y ahí fue el momento donde yo creo que empecé a tener más fe y empecé a orar diferente, empecé a declarar ciertas cosas que no hacía antes. Entonces, y a la misma vez en lo natural traté de pues empezar a comer mejor, hacer cosas diferentes y de ahí empezó todo. Pero lo más importante fue que en la iglesia se recogió una ofrenda pro templo y fue cuando hice un pacto con Dios, ¿no? Y yo le dije a él que si yo quería, porque fui en esa semana, la semana anterior fui a tomar unos exámenes y los exámenes me dan los resultados el lunes hasta la siguiente semana y fue allí cuando pues yo le oré a Dios y le dije que yo quería pues salir exactamente bien en los exámenes, no quería tener ningún problema y no quería tomar ningún medicamento de por vida. Y fue cuando le dije a Dios si él me hacía ese milagro, pues yo pactaba con él que por el resto de mi vida yo le iba a ser fieles en mis diezmos, en mis ofrendas, y iba a poner todo de mi parte lo que yo pudiera para servirle a él también. Número 1, los pasos de fe que tomé, empecé a tocar puertas, actué en lo material, empecé a tocar puertas, vine, hablé con el pastor para recibir un consejo de él y en lo espiritual pacté con el Señor, hice una siembra para que ese milagro sucediera. Y en el transcurso de esto yo necesitaba un carro personal para mí. Entonces en eso tuvimos una vigilia y la persona que estaba ese día dijo que si tomábamos un paso de fe para poder sembrar, para poder obtener un carro. Entonces yo hice ese paso de fe, yo sembré para poder tener ese carro y es algo que Dios lo podemos ver, lo que Dios puede hacer. Anteriormente, cuando asistí a la iglesia, yo no creía tanto como en los diezmos, como en los pactos, en las ofrendas. Pero hubo un momento que cuando yo llegué a esta iglesia, que ha sido mi casa verdaderamente, la que me ha enseñado tantas cosas y que aprendí que cuando pacté en ese momento, desde antes de tener el trabajo, Dios responde. En ese momento yo pacté, fue la primera vez que pacté una cantidad grande que para mí, wow, significaba bastante, era una cantidad que costaba. Y luego pacté nuevamente para tener una segunda respuesta que fue en el momento cuando me iban a decir si mi visa iba a estar aprobada. En ese momento fue cuando me dijeron que necesitaba más pruebas. Entonces ya fue la última pacto que hice este año, que fue para el pacto de ProTemplo. Y además hicimos una siembra a nuestros pastores, que al día siguiente fue donde evidencié la mano de Dios, que vi que en la página de inmigración había sido aceptada. Bueno, y además de la bendición de la visa de mi esposa, el dar el paso de fe del matrimonio también bendijo mi vida, porque no estaba en mis planes el cambiar de estatus de visa. Entonces el Señor hizo todo completo. Yo vine a este país con una visa de turista y al dar ese paso de obediencia en el matrimonio, automáticamente cambió mi estatus de visa por la visa que le dieron a mi esposa. Entonces es un regalo del Señor. Dios nos ha estado bendiciendo día tras día y los pactos, las ofrendas, todo es poderoso cuando lo hacemos en las manos de Dios. El paso de fe que tomé fue hacer un voto con Dios y después vine y hablé con el pastor de que si él podía hacerme el favor de hacer una carta, que es como una invitación para Magali, y él me la hizo. Y después Magali fue allá al consulado a presentar esa carta y gracias a Dios todo salió perfecto. Todo es que nosotros pongamos en las manos de Dios con fe, digamos, más que todo con fe, Dios cumple.
Él es mi milagro. I don't have anything else to say. I'm just thankful to God that He's here and He's everything I ever asked for. And all I can say is when you pray and you have faith, God answers. I mean, this is my miracle. Vimos nosotros que Dios comenzó a abrir puertas de estos milagros como en el mes de octubre. Nosotros recibimos unas cartas de los deudores que teníamos que habían perdonado más del 80% de la deuda que teníamos. Entonces Dios nos respondió y fue fiel y salimos adelante con eso. Pero encima de eso nos dio un regalito más. Y en ese regalo pudimos ver que aparte de que no perdimos nuestro hogar, pudimos ver que Dios nos pudo bendecir con una nueva casa. O sea, después que hice el pacto con Dios, antes de dar mi ofrenda ese domingo, el lunes recibí una llamada como a la 1 de la tarde de la doctora, y pues fue cuando me dijo la doctora que estaba un poquito en shock ella, y me dijo: mira, todo el medicamento que te receté necesito que lo dejes de tomar porque saliste bien en lo que es el colesterol, súper más bajo de lo que tenía que salir, los triglicéridos, la presión ya la tenía regulada, el nivel de azúcar lo tenía al nivel de una persona que no tiene azúcar alta. Entonces, y la evidencia, pues aquí tengo los resultados del doctor y todo salió perfectamente bien. Bueno, la evidencia de mi milagro es que Dios ha respondido a eso. La compañía se ha abierto, ahorita estoy dando mantenimiento a 2 propiedades y Dios ha prohibido trabajo de una forma que es sobrenatural. Entonces estoy muy contento por eso lo que Dios ha hecho en mi vida, y creo fielmente que lo que Dios va a seguir haciendo es algo inmenso, es una explosión que Dios va a traer a mi vida. Y aparte de eso estoy muy contento también porque también Dios pudo proveer mi carro, lo que yo siempre anhelaba, el carro que yo siempre quería. Y este es mi milagro. Dios me respondió. Fui aprobada para una visa O1, que es una visa bastante difícil de obtener, que es una visa que solamente artistas y personas que sobresalen en diferentes países la obtienen. Y fue Dios quien hizo posible para que yo pudiera obtener esta visa y estar aquí en este país para poder seguir sirviendo al reino de Dios. Y además, uno de los milagros también que complementó mi vida a Dios es que pude casarme y obtener a mi esposo aquí en Estados Unidos. La evidencia de mi milagro es que Dios es bueno, Dios escucha, y esta es mi evidencia. Mi hija está conmigo, que puedo tocarla, puedo besarla y decirles que si ustedes piden a Dios con fe, Dios cumple los que nosotros le pedimos, siempre y cuando lo hagamos con fe, ¿verdad? Y eso le estoy muy agradecida con Él, estoy muy feliz porque Él cumplió mis deseos.